No más recursos para la Asamblea. Presidente Maduro estudia la medida, solo espera el visto bueno del TSJ y la Contraloría. Martes mortal. Violencia cobra la vida de 13 personas en 4 regiones de Venezuela. A finales de agosto es la fecha que proyecta la oposición para realizar la recolección del 20%. Respaldo total. Gobernador El Aizamí califica de infame agresión acusación de narcotráfico contra 2 militares venezolanos. Reconocimiento en el occidente. Noticiero Venevisión fue distinguido por la Guardia Nacional ante responsable labor informativa. Informe conclusivo. Senador encargado del juicio a Rousseff alega que no hay otra decisión que la remoción definitiva. En lo alto del río, tricolor venezolano ya ondea en la Villa Olímpica. Ahora en Remix, Nacho presentó Andas en mi cabeza con Wisin. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Milagros Zambrano y Carolina Zulbarán, quienes les vamos a estar acompañando. Comenzamos de inmediato con las primeras informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, estudia la anulación de recursos para la Asamblea Nacional por considerarla en desacato. Adelantó que todo dependerá de lo que dictamine el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General, órganos que consultó. Yo no puedo utilizar los recursos públicos en instituciones que desacatan y llaman al desacato de las leyes. No, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y voy a esperar la sentencia del tribunal, lo que me responde, y la Contraloría General. Pero he adelantado y he pedido la nómina de trabajadores que no tienen la culpa y de obreros. Por si fuera el caso, hacer el depósito directo de la nómina de los trabajadores, trabajadoras, obreros y obreras de la Asamblea Nacional que tienen derecho a su sueldo, a sus vacaciones y a todo su disfrute. Pero si fuera el caso, olvídese, señor Ramos Alú, que no me va a temblar el pulso para cumplir cualquier sentencia o dictamen del Tribunal Supremo y de la Contraloría, y ni un centavo va a ir para allá. Así de sencillo. Por otro lado, el mandatario nacional también anunció que el mayor general Néstor Reverol será el nuevo ministro de Interior y Justicia y Paz. Lo defendió de las acusaciones de narcotráfico. Que he designado al mayor general Néstor Reverol Torres, nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, para que con su experiencia vaya a fortalecer las operaciones de liberación del pueblo, OLP. Es un hombre valiente, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Como ministro del Interior rompió récord de captura de narcotraficantes mundiales, y eso es lo que le quieren hacer pagar la DEA y todas las mafias del narcotráfico estadounidense, porque la mafia del narcotráfico está en Estados Unidos. Ellos tienen unos capos por aquí, por Colombia, por México, pero al final el dinero de todo el narcotráfico del mundo, ¿dónde está? En los bancos de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de la República también hizo referencia a otros cambios en su cartera ministerial. Un pitcher nuevo que venga con la bola a 95 millas. Le he dado las gracias al ministro Pérez Abad por el esfuerzo que ha hecho durante estos 7 meses, y voy a designar al profesional joven venezolano Carlos Faría como nuevo ministro de Industria y Comercio, para que venga con nuevos bríos, con nueva fuerza. Por eso que le solicité al compañero Ricardo Molina que vuelva a casa al fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo estoy designando ministro de Obras Públicas y Transporte, para que asuma la misión transporte y la convierta en una gran misión de la patria.
Durante su intervención también declaró su respaldo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la incorporación de los diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional. Luis Emilio Rondón, rector del CNE, afirmó que los procesos de investigación sobre el supuesto fraude de recolección del 1% de las firmas para solicitar el referéndum revocatorio no detienen el proceso administrativo. El rector indicó que el Ministerio Público había solicitado al CNE información sobre algunas irregularidades en el proceso y el Poder Electoral tiene que colaborar en las investigaciones. Todas estas consideraciones procedimentales no detienen el procedimiento administrativo. El procedimiento se mantiene en cada una de las fases, como lo señala el reglamento, y ninguna de estas decisiones de índole de investigación detienen la buena marcha del proceso administrativo. Calificó de urgente que el CNE aclare el cronograma de las fechas para la recolección de firmas. En cuanto a las elecciones regionales pendientes a realizar este año, dijo que están en luz amarilla. La rectora del CNE, Socorro Hernández, aseveró que las investigaciones solicitadas por el PSUV pudieran impactar en el proceso del referéndum revocatorio. Sin embargo, aclaró que el proceso de activación del revocatorio sigue su curso porque no tienen posibilidad de paralizarlo. Explicó que es la Sala Electoral del TSJ quien decidirá si es viable o no cancelar la inscripción de la MUT como agrupación política por presunto fraude. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática entregaron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para la activación de la segunda fase del referéndum revocatorio. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, aseguró que es posible llevar a cabo el proceso electoral este mismo año. Hoy estamos tal cual establece el protocolo o el reglamento, entregando la comunicación donde la MUT solicita la fecha del 20%. Aquí para nosotros una fecha perfectamente válida es el 23, 24 y 25 de agosto, así lo estamos estipulando en esta comunicación que estamos entregando el día de hoy. Hay tiempo de sobra para hacer el referéndum este año 2016. De igual forma indicó que esperan que el ente electoral estudie esta solicitud y asigne una fecha en el menor tiempo posible para la recolección del 20% de las firmas. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, expresó su apoyo al exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, Mayor General Néstor Reverol, y a su subdirector general de división, Edilberto Molina, ante lo que señaló como una infame agresión imperialista. Este lunes, fiscales de una corte federal de Nueva York indicaron que los dos funcionarios recibieron pagos por parte de narcotraficantes a cambio de ayudarles a distribuir cocaína que sería importada a Estados Unidos. El Aizami aseveró que Reverol y Molina se desempeñaron con firmeza durante su gestión al enfrentar a bandas criminales en el comercio ilegal de drogas. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, no descartó llegar a la presidencia de la República de ser postulado en primarias por la oposición y luego electo por la ciudadanía. Ayub expresó que si en las elecciones primarias de la oposición resultara ser el candidato presidencial y luego elegido por el país en elecciones, será entonces el presidente de la República. Reiteró que la consulta popular del referéndum revocatorio debe hacerse este año, porque a su juicio han cumplido los requisitos. Destacó que tanto el CNE como el TSJ quieren quebrantar a la Asamblea Nacional. Afirmó que no le extraña cualquier sentencia que saque del Tribunal Supremo para mantener en el poder al presidente Nicolás Maduro. Un funcionario de la policía del municipio de Libertador fue asesinado por delincuentes que le robaron su moto y el arma de reglamento en Catia, aquí en Caracas. Su esposa resultó herida. Lirio Pérez con el reporte. El oficial de Policaracas, Robinson José García Navas, de 30 años de edad, iba en su moto por la calle principal del barrio Isaías Medina Angarita, de los Magallanes de Catia, cuando fue interceptado por un grupo armado que lo asesinó a tiros, aunque estaba libre de servicio. Su esposa, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, lo acompañaba y resultó herida de bala. García se convirtió en el funcionario policial número 87 que muere a manos de delincuentes este año en Caracas. En otro hecho fue asesinado José Daniel Narváez, de 45 años. Lo apuñalaron por reclamar a quienes le robaron 2 pavos que criaba en su casa rural de Hoyo de la Puerta, en el estado Miranda. A él le habían robado unos pavos, entonces él fue a reclamar y una gente a quien le estaba reclamando, pues, los muchachos lo agarraron y apuñalaron. Hasta en las partes del monte, que uno podía estar más o menos seguro, y donde hay más delincuencia, y más por eso.
Familiares de la víctima denunciaron que recientemente se incrementan las personas que roban aves de corral y animales de cría en la zona para comer. En la morgue de Bellomonte, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. En Táchira, 4 muertes violentas se registraron en las últimas horas. Entre los casos destaca el de un joven de 21 años que fue asesinado de 2 puñaladas en el corazón para robarlo. Mariné Glot nos tiene la información. Wilmer Cruz, de 21 años, compartía con familiares en el estacionamiento de la Plaza de Toros cuando fue con su novia al baño. En el trayecto, un desconocido los abordó con un cuchillo. La víctima, al oponerse al robo, resultó con 2 heridas en el corazón. En la Plaza de Toros, ¿verdad? Igualmente se van a tomar algunas medidas. Ya el señor gobernador ha dictado al respecto algunas acciones de manera inmediata, las cuales están tendientes a cerrar esta área. En el sector Puente Real, desconocidos ultimaron a Eymar Zambrano, alias Lalo, de 41 años, de 4 disparos en el rostro. Con este homicidio suman 37 los registrados en Táchira en el último mes, 70% de estos en la zona norte y frontera. Y que a su vez, en su gran mayoría, de este 70%, en su gran mayoría, cerca del 90%, obedecen a casos que están relacionados a ajuste de cuentas. En torno a los ataques de 2 discotecas en la población de La Fría que dejaron 2 muertos y 7 heridos, no se han determinado los móviles, pero se mantienen las investigaciones. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. 4 sujetos murieron luego de enfrentarse a una comisión mixta del 6CPC en Los Teques, Estado Miranda. Alberto Rebeto nos amplía la información. Los sujetos quedaron identificados como Miguel Ángel Pérez, de 29 años de edad, Jean González, de 34, Davis Camacho, de 32 y Jackson Camacho, de 25. Estos últimos solicitados por las autoridades por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes. El hecho ocurrió en el sector Cumbre Azul de la capital mirandina, cuando una comisión mixta de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizaban trabajos de inteligencia en el lugar. Los sujetos, al percatarse de la presencia de los efectivos, iniciaron el intercambio de balas, donde perdieron la vida. La situación generó alarma en los vecinos, quienes se resguardaron en sus viviendas. Los restos fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Los Teques, donde se realizarán los exámenes de rigor. Se conoció por otra parte que los sujetos presuntamente pertenecían a una banda dedicada al robo de viviendas y secuestros en los municipios Los Alias y Carrizal. Desde la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. En Zulia, un hombre murió tras robar y someter al dueño de una camioneta en el sector La Rotaria del municipio Maracaibo. Jenny Soto nos amplía la información. El fallecido Reiner José García Soto, de 23 años, junto a otro hombre, cometieron el robo y secuestro del dueño de una camioneta Chevrolet D-Max de color dorado, cuando se encontraba en una venta de comida al oeste de la capital zuliana. Una comisión del Cuerpo Policial del Zulia los persiguió hasta la calle 96 de la vía La Concepción, donde comenzó el enfrentamiento. Que lo traían ahí metido adentro, y entonces vinieron y cogieron la curva todo lo que daba y se mandaron ahí. Entonces uno salió corriendo y uno lo agarró la policía, el otro se voló. En esta zona y Ponte Cojay. Ponte Cojay está la inseguridad pero grandísima. Estaba pero de mal en peor. Cada día peor. La víctima quedó dentro del vehículo y resultó ilesa. Un delincuente huyó y García Soto, gravemente herido, fue trasladado al CDI cercano, donde falleció. En otro hecho, 2 hombres murieron al enfrentarse a la Policía Nacional Bolivariana en el barrio La Lechuga de Maracaibo, tras mantener secuestrada a una familia para robarles el vehículo y exigir una importante cantidad de dinero. Las víctimas del secuestro resultaron ilesas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. En la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, 40 personas permanecen secuestradas por los reos para exigir el traslado de los privados de libertad que se encuentran en la cárcel 26 de julio. Según se pudo conocer, la situación comenzó desde este lunes, cuando los internos tomaron como rehenes a 43 trabajadores, tanto administrativos como custodios, para exigir que lleven hasta este lugar a quienes se encuentran pagando condenas en la cárcel modelo 26 de julio, ubicada a pocos metros de la PGB. Familiares de los trabajadores aseguran que no han tenido contactos con ellos, pero que 3 de los funcionarios fueron liberados. En el lugar se encuentran autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ministerio Público tratando de mediar con los privados.
El gobierno de Venezuela reiteró que está en pleno ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur desde el pasado 29 de julio. A su juicio, Argentina, Brasil y Paraguay forman una triple alianza para reeditar lo que consideran una nueva operación Cóndor. A través de un comunicado, Venezuela negó que exista un vacío en la presidencia pro tempore. Aseguró que los tres países buscan criminalizar el modelo de desarrollo y democracia de Venezuela, atentando contra la institucionalidad y legalidad del Mercosur. En la misiva destaca el deseo de crear un clima de integración que va más allá del comercio. Este martes, los diputados del Estado Amazonas se incorporaron a sus funciones parlamentarias. El diputado Julio Igarza hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial para que acaben con lo que catalogó como una odisea y se pronuncien sobre el caso. Nuestro compañero Oliver Rodríguez estuvo en el Parlamento y nos ofrece todos los detalles. El diputado Igarza exigió que las autoridades de la sala electoral procedan a tomar las acciones que establezcan en el marco de la Constitución. Sentencia definitiva y nosotros nos apegaremos siempre y cuando no se siga violando la Constitución, no se sigan violando los procedimientos administrativos, sobre todo en el orden judicial. Nosotros solo le abonamos y confiamos una vez más de que la sala electoral se tiene que pronunciar y esa es la salida constitucional. El parlamentario Rommel Guzamán no teme que se convoquen nuevas elecciones en Amazonas. Porque si el tribunal dice que nosotros hemos tenido algún tipo de delito y que ellos confirman de que nosotros tenemos que ir a un juicio y que el juicio, por supuesto, promovido por la Cámara Legislativa y que se revierta todo en este caso, el juicio que tenga que haber y ellos mandan a repetir las elecciones, bueno, iríamos. Pues. Pero si ellos no tienen prueba justificable para nosotros ir a unas elecciones, nosotros seguimos siendo diputados. Para ellos, la medida del TSJ que declara la invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica de su reincorporación es una medida ofensiva. Estos diputados dejaron claro que pese a la supuesta presión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ellos cumplirán sus funciones legislativas, por las cuales los eligió el pueblo el pasado 6 de diciembre. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Ante la incorporación de los diputados electos por el Estado Amazonas a sus funciones legislativas, el jefe de la bancada oficialista Héctor Rodríguez aseguró que las sesiones serán nulas. El parlamentario consideró que las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional respecto al caso de Guzamana, Guarulla e Igarza no están acordes al marco de la ley. Hay una muestra clara de fraude electoral en el Estado Amazonas. Yo no he visto ningún diputado de oposición declarando, defendiendo. No he visto ningún diputado de oposición diciendo, no, ahí no hubo fraude, porque hay suficientemente pruebas de que se cometieron delitos electorales. Y ningún delito electoral genera ningún tipo de derecho. Rodríguez informó que los diputados de la bancada oficialista igual asistirán a las sesiones de la Asamblea Nacional, pese a que sean nulas. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo sobre la crisis que atraviesa el Sistema Nacional Público de Salud. Con este documento se pretende solicitar la comparecencia de la ministra para la Salud, Luisana Melo, para que explique la situación actual de los hospitales y de qué forma se aborda el déficit de insumos y problemas de infraestructura en los centros de salud. Tienen que permitir que el canal humanitario se abra de inmediato y que de una u otra manera, en un diálogo, que a veces ellos reflexionan en pasillo. Invito a esta bancada de la crisis que vayan a los hospitales, que permitan esa entrada humanitaria y que dejen de lado la ideología. El llamado Bloque de la Patria defendió la gestión que considera ha impulsado el Ejecutivo en materia de salud. El presidente Nicolás Maduro, a través de la agenda económica bolivariana, ha definido el tema farmacéutico como un tema cardinal a resolver dentro del problema de la guerra económica a la cual ustedes desde el día 10 de enero último pasado le han dado la espalda y le han seguido dando la espalda a este problema tan importante. El proyecto de acuerdo también procurará la creación de una comisión integrada por representantes del Poder Popular, así como de la Asamblea Nacional y de universidades, con el fin de crear un informe con carácter de urgencia sobre la salud pública y así se subsane el problema. Para el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional, Julio Borges, no hay manera legal ni política con la que se pueda frenar el referéndum revocatorio presidencial. Manuel Covela nos ofrece los detalles.
Con esa aseveración, el diputado respondió a las denuncias de la dirigencia del PSV sobre presunto fraude en la recolección de firmas del 1%. Dijo que son argumentos y mensajes dirigidos a desmotivar al electorado. Por ello, les pidió confianza en que la consulta popular se realizará este año. Nosotros tenemos solamente por delante un solo paso, y el día que logremos que salgan no 4 millones de personas, que es el 20%, sino que salgan 8 millones de personas, que es más de lo que se necesita para revocar, ese hecho político que sucede ese día, creará un terremoto tal en Venezuela que podemos dar por sentado que este gobierno es un gobierno revocado. Exigió también al Tribunal Supremo de Justicia una decisión definitiva sobre el caso de los diputados de Amazonas. Aseguró que la reincorporación de los 3 parlamentarios es constitucional y negó que se trate de un golpe legislativo. Y si Nicolás Maduro cree que él tiene la fuerza para ir en contra de la votación del 6 de diciembre y disolver la Asamblea Nacional, pues se equivoca. Una Asamblea Nacional nace y muere cuando otra Asamblea Nacional por el voto es electa. No hay poder en Venezuela, ni los militares, ni el TCJ, ni Nicolás Maduro, que puedan disolver una asamblea electa popularmente. Y si lo tratan de hacer, lo que están es poniéndose aún más rápido en la cuenta regresiva para su propia salida del poder. Sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur, Borges señaló que ninguno de los países que integran el bloque desea que una nación con la situación de Venezuela los encabece. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. A juicio de Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, el referéndum revocatorio solicitado por la oposición contra el presidente Nicolás Maduro no tiene futuro. Por distintas razones, porque entre otras, para alcanzar el 1% de las firmas, cometieron aproximadamente, diría yo, el 99% de los delitos electorales posibles en nuestro país de acuerdo a nuestra legislación. Cuando les venga el 20%, bueno, no sé cuántas otras trampas irán a inventar, pero a nuestro entender el referéndum revocatorio no tiene futuro y se ha convertido, a nuestro entender, en la segunda estafa más grande de la historia política de Venezuela después de la última cola el 6 de diciembre. El parlamentario señaló que en caso de realizarse el proceso revocatorio, este no tendría el efecto esperado. Y ese calendario, como está establecido, no permite que sea este año el referéndum revocatorio. Si llegare a darse, y yo digo si llegare a darse porque a lo mejor siguen cometiendo delitos, cuando vengan para el 20%, bueno, no sabemos cuántas nuevas barbaridades aparecerán en el escenario político, pero cada día inventan cosas nuevas. Y si llegaran a ese objetivo, bueno, ya no tendría el efecto pretendido, que es en todo caso acortar el periodo del presidente Nicolás Maduro, con lo cual sería ineficiente. Con relación a los 3 diputados por Amazonas juramentados en la Asamblea Nacional, Torrealba indicó que estos están incurriendo en delito al ponerse al margen de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Agregó que al no tener completos los requisitos estarían cometiendo acciones de ilegalidad. Los diputados de la Mesa de la Unidad, José Manuel Olivares y Manuela Bolívar, en compañía de pacientes crónicos, acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Venezuela para exigir la fecha de recolección del 20% de las firmas para el referéndum revocatorio presidencial. El parlamentario por Primero Justicia destacó que los enfermos están angustiados porque no encuentran medicinas y no pueden seguir esperando ante la escasez de fármacos que supera el 90%. Tirsa y Lucena en un acto de habilidad tonta lo que buscó fue convertir una victoria de todos nosotros, que es el 1%, en una amenaza más. Las declaraciones patéticas de Jorge Rodríguez burlándose o usando de manera tan tonta la palabra muerte, burlándose de nuestros pacientes que hoy sí luchan por la vida o la muerte porque no tienen medicamentos. La legisladora por Voluntad Popular denunció que el gobierno ha diseñado una política de no acceso a medicamentos y material médico o quirúrgico, lo que aumenta la probabilidad de muertes y enfermos. Además, están paralizados los quirófanos de los hospitales Vargas, Clínico Universitario y Maternidad Concepción Palacios. Aquí no se trata de alguien que falló, de alguien que no reconoce, no, aquí se trata de alguien que simplemente decidió no tomar decisiones. Y el no tomar decisiones significa muertes de venezolanos, niños, ancianos, jóvenes que hoy no pueden acceder a servicios de salud y a medicamentos. Los diputados y pacientes en lista de espera aseguraron que la salud no puede esperar, por lo que pidieron que el cambio de gobierno se realice por la vía electoral para lograr que se abra un canal humanitario para el ingreso de medicinas. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, se pronunció sobre la actuación de la Asamblea Nacional y el constante desacato de esa institución. Se observa con preocupación
cómo el Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, pretende constituirse de hecho en un suprapoder, desconocedor de nuestra Carta Magna. Galindo también afirmó que el Poder Legislativo entorpece la gobernabilidad del país. El Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, en forma reiterada, ha sancionado leyes y otros actos legislativos, apartándose del marco constitucional y legal, inclusive del marco sublegal, pues ha resultado un hecho público y notorio la violación del Reglamento de Interior y Debate, o sea, de su propia norma. Las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana en Occidente exaltaron la labor y trayectoria de nuestro corresponsal en Zulia, José Leonardo Nava, en el marco del Día Nacional del Periodista y el 79 aniversario de la creación de este componente. En la actividad, el comandante de la Zona 11 de la Guardia Nacional, general de división Alejandro Pérez Gámez, extendió las felicitaciones y reconocimiento a José Leonardo Nava por su distinguida y veraz labor informativa como profesional de la comunicación en el occidente del país. Vocación de servicio de todos los comunicadores sociales que hacen vida en la entidad zuliana, por el esfuerzo, por el trabajo, por el apoyo que han dado de manera incondicional a instituciones como la Guardia Nacional. Agradecido con el general Alejandro Pérez Gámez, jefe del comando de la Zona 11 de la Guardia Nacional, por esta distinción que entregan a este servidor, que sin duda alguna es un compromiso más para que todos ustedes estén mayormente informados desde el occidente del país. Destacó el propósito y difusión de las informaciones a través de Noticiero Venevisión. En Brasil, el instructor del Senado, Antonio Anastasia, recomendó avanzar en el juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff para que finalmente sea removida. En un documento de 441 páginas, el funcionario brasileño argumenta que Rousseff cometió delitos fiscales como la alteración en cuentas públicas, lo que significa una grave violación a la Constitución. La jefa de Estado fue suspendida de su cargo el pasado 12 de mayo, cuando el Senado inició el impeachment. Ahora, la situación de la gobernante será definida el próximo 29 de agosto. Al menos 54 parlamentarios deberán votar a favor de su destitución. Con esta información hacemos una primera pausa. Enseguida regresamos con más información. Para bebé 19 meses se necesita con urgencia contraste hidrosoluble intravenoso. Favor contactar por el teléfono 0414-780-3760. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Este miércoles se suspenderá el servicio de agua en Caracas y Miranda durante 24 horas. Esta será la quinta parada programada de Hidrocapital. La presidenta de Hidrocapital, Evelyn Vázquez, informó que esta medida permitirá recuperar 500 litros de agua por segundo que se pierden por una avería. Destacó que se ejecutarán labores de mantenimiento correctivo y preventivo en las aducciones principales, que se incluyen 13 actividades en las que se contempla la reparación de 2 fugas de 72 pulgadas de diámetro en los sectores Lechosal y Mariches. Robert Alcalá, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, aseveró que la presidenta del Consejo Nacional Electoral debería ser acusada ante el Ministerio Público por obstaculizar la expresión popular. Precisó que el periodo de los gobernadores está por vencerse, por lo tanto el organismo comicial está obligado a convocar elecciones regionales. De manera que el CNE no puede estar funcionando a la velocidad de Morrocoy, como lo hace funcionar la señora Tibisay Lucena. El CNE ahora, bueno, la rectora Tibisay y el resto de la rectora se han convertido en una especie de CICPC. Ahora que van al Ministerio Público a denunciar a no sé qué ciudadanos. Yo creo que la rectora Tibisay Lucena debería ir al Ministerio Público, pero como imputada por cometer el delito de violentar el derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución Nacional. Alcalá señaló que a su juicio los CLAP están violando la ley de precios justos. Agregó que a pesar de la llegada de varias toneladas de atún a Cumaná, el producto sigue ausente en los anaqueles del país.
La realidad es que no hay atún en el país, una lata de atún todo el mundo sabe cuánto cuesta, no hay, las empresas enlatadoras, procesadoras, las del Estado incluso, a Fectún no le vendieron ni un kilo de ese atún que trajo un barco, por cierto, de la empresa privada. Entonces es un total fracaso la misión de alimentación, los CLAC, como yo le he dicho, son una estructura fracasada y politizada, están vendiendo a sobreprecio, los alcaldes, el gobernador de Sucre, el peor gobernador de la historia de Sucre, el señor Acuña, y el mismo Ministerio de Alimentación están violando la ley de precios justos, cobrándole a la población el transporte, la bolsa y vendiendo alimentos con sobreprecio. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, anunció que el Consejo Nacional de Economía Productiva ha supervisado 502 empresas no petroleras, entre las que están 100 públicas y 402 privadas. Durante la actividad, Isturiz resaltó que esta semana se supervisará la planta Colgate y la industria de pañales Guayuco. Señala que se iniciará una nueva fase del proceso de distribución de alimentos y que se desquitó el avance de los motores exportador, minero y agrícola. Si solo importamos, nosotros toda la vida vamos a estar condenados a las importaciones y siempre vamos a estar condenados a las divisas. Por eso tenemos que ser eficientes en la siembra y ser lo más eficientes en las importaciones y en la distribución. Por eso la acupuntura de divisa, pues, que se llama hacia dónde dirigimos la divisa. Aseguró que gracias a las políticas que impulsa el gobierno para combatir la crisis, la semana pasada se alcanzó un récord en la distribución de alimentos en el país. Familiares de pacientes recluidos en casas de reposo denunciaron ante la sede del Seguro Social como insuficiente el dinero que reciben para cubrir el costo cama día de esos enfermos. Son más de 5.000 personas recluidas, la mayoría con padecimientos psiquiátricos, personas de avanzada edad o enfermos especiales. La protesta estuvo encabezada por el diputado José Trujillo, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Ya no hay hospitales psiquiátricos en Venezuela, lo que hay son estas casas de reposo que las subsidia el Seguro Social. Por eso es nuestra gran preocupación, porque ya el problema de los medicamentos es grave. Y además de ser grave el problema de los medicamentos, ahora tenemos el problema de la comida. ¿Cómo pueden pretender o creer que con 2.100 bolívares se va a dar un desayuno, un almuerzo, una cena? Dígame quién va a dar con 2.000 bolívares 3 comidas y además de eso pagar personal y como si fuera poco comprar medicina con los caras que están. Familiares señalaron que algunos pacientes se han descompensado por falta de alimentación. Las casas solo cuentan con el aporte que les hace el Seguro Social, mientras que otros centros hospitalarios reciben entre 20 y 25.000 bolívares para cubrir la cama día. El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, negó las informaciones generadas sobre animales muriendo de hambre en el Parque Zoológico de Caricuao. Paiva denunció lo que señala como matrices de opinión negativa que a su juicio afectan la sensibilidad de la población venezolana. El funcionario aseguró haber comprobado el buen estado de los animales que habitan en el espacio recreacional. Paiva garantizó que los ejemplares reciben una dieta conforme a las condiciones nutricionales de cada especie. Días atrás, trabajadores de la institución informaron que la escasez de alimentos provocó la muerte hasta de 50 animales en los últimos 6 meses. Conductores tachirenses condenaron la activación de 6 estaciones de servicios alternativas, ESA, con precio internacional, por considerar que el plan piloto fue inconsulto y no garantizará el abastecimiento en el estado. En las bombas ESA, activadas por PDVSA, se puede cancelar con punto de venta, pero el precio por litro de gasolina 91 octanos cuesta 160 bolívares y el de 95, 180 bolívares. No hay motivo por qué poner el precio internacional aquí. Demasiado alto. Son 2 bombas ESA en el municipio García de Evia, 2 en Cárdenas y 3 en San Cristóbal. La finalidad es disminuir las colas y acabar con el contrabando de extracción. En las referidas estaciones puede surtir con vehículos sin chip y sin límite diario. Ni trabajo hay aquí porque, mire, yo duro hasta una semana que no hago un solo viaje, porque no hay trabajo. Comisiones de PDVSA se encuentran en la entidad inspeccionando las estaciones de servicio para adecuar el plan piloto. No se descarta que más bombas se sumen al nuevo modelo. Manuel Quevedo, ministro para la Vivienda y Hábitat, informó esta semana entregarán vivienda número 100.000 de este año. Hasta ahora han construido 1.094.202 viviendas. Liz Flores nos tiene las cifras oficiales. Explicó el ministro Manuel Quevedo que la vivienda número 1.100.000 será entregada por Nicolás Maduro, presidente de la República. Hemos recibido el balance de los estados y podemos decir que tenemos en la Gran Misión Vivienda Venezuela 1.094.202 viviendas efectivamente entregadas a nuestro pueblo. La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 147.000
561 viviendas y títulos de propiedad urbana y periurbana entregadas a nuestro pueblo, 695.376 títulos entregados. El Gobierno Nacional aprobó 2.928 millones de bolívares para la construcción de viviendas. Hasta ahora tienen una inversión de 54.230 millones de bolívares en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hemos analizado en el órgano superior una solicitud que ha hecho la Cámara Venezolana de la Construcción para que reconsideremos la toma de terreno y la asignación de inmuebles para la Gran Misión Vivienda Venezuela. La reconsideración que nosotros haremos es acelerar aún más la asignación de terreno para nuestro pueblo, la construcción de vivienda para nuestro pueblo, para lograr la vivienda 500.000 que nos hemos propuesto para el año 2016. El ministro Manuel Quevedo también informó que las personas y empresas se están poniendo al día con el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio. Quienes deseen afiliarse o imprimir las planillas de pago solo deben consultar la página www.banavi.gov.be. Esto les permitirá tener acceso a los créditos hipotecarios. Desde la sede de PDB, Sally Flores, Noticiero Venevisión. La aerolínea norteamericana Dynamic Airways anunció a través de su portal web la suspensión de sus vuelos para las rutas Caracas-Fort Lauderdale-Caracas. En un comunicado, la institución explicó que mantendrán sus vuelos hasta el 13 de agosto. La empresa se disculpó por los inconvenientes debido al cambio de horario en su programación. Dynamic International Airways es la única aerolínea extranjera que permite la compra de boletos en bolívares. Ahora la compañía solo ofrecerá vuelos para la ruta Caracas-Nueva York. La reducción de trámites para vender los productos venezolanos en el exterior consolidará la producción industrial en el país, así lo afirmó Miguel Silva Pérez, presidente de la Cámara Venezolana de Exportadores. Estamos decididos a generar divisas desde diferentes frentes de acción. La exportación es uno de ellos y viene a ser un motor de los que se encuentran consolidados con una firme vocación, y estamos convencidos de que es irreversible que nuestro empresariado, nuestros industriales y nuestros empresarios e innovadores están conscientes de que la premisa en estos momentos es Venezuela y que estamos seguros de consolidar los esquemas exportadores. Destaca que en el Consejo de la Economía Productiva los empresarios venezolanos reciben el acompañamiento necesario para eliminar trabas e impulsar las exportaciones del país. En Zulia, la dirigencia regional de Primera Justicia denunció la falta de inversión y de seguridad en las escuelas dependientes de la Gobernación del Estado. Aseguran que 1.600 instituciones han sido robadas. El dirigente Rafael Viloria, desde la unidad educativa Rómulo Gallegos, denunció que tan solo un 0,16% del situado constitucional de la Gobernación del Zulia fue destinado para el sector educación, por lo que no se han hecho mejoras y el 80% de las escuelas tienen problemas de infraestructura. Esta escuela, Rómulo Gallegos, vemos como lamentablemente ha sido víctima en más de 10 oportunidades de lo que es el AMPA. Vemos también como una construcción del preescolar que se ubica aquí al lado de esta institución está completamente abandonada desde hace más de 3 años. Hasta ahora el gobernador lo que ha hecho es puros anuncios y lo que vemos es el total abandono. Representantes del Colegio Gallegos manifestaron que esta institución no tiene electricidad ya que se robaron el cableado. Exigen al Ejecutivo Regional reactivar el programa de patrullaje escolar. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que seguirá vigilante para que se cumpla la Constitución sobre el uso proporcionado y diferenciado de la fuerza en aquellas manifestaciones que se tornen violentas. Tarek William Saab recordó que en el año 2015 trabajó en conjunto con el Ministerio de la Defensa en una propuesta de ley que derogaría la resolución 8610 que está vigente. Nosotros propusimos una ley vía habilitante. Y esa ley está allí. Quedará pues del órgano competente darle el visto bueno o no, pero nosotros trabajamos una ley que sustituyese a la resolución. Nosotros creemos que en vez de una resolución debe ser una ley que tenga como principal objetivo unificar tanto las resoluciones del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para el uso proporcionado de las armas de fuego por parte de las policías y esta del Ministerio de la Defensa. Seguimos creyendo que ese es el camino correcto a seguir. Tarek William Saab inspeccionó la unidad de protección integral Los Luneritos como parte de las acciones de su despacho.
Trabajadores del Hospital Miguel Pérez Carreño protestaron para denunciar maltratos por parte de la directiva de este centro de salud, así como la violación de la contratación colectiva. Hacen un llamado al presidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro, para que dé respuestas a esta situación. Denuncian que los vigilantes y el personal de seguridad de este centro de salud persiguen y buscan silenciar a los trabajadores. En las noches, en el Miguel Pérez Carreño, una enfermera atiende 40 pacientes. Eso es grave porque está afectando la calidad de esa enfermera, la vida de esa enfermera, y se está comprometiendo la atención que se le dan a los usuarios. Nosotros no somos guarimberos, quiero decir que esto es una acción netamente por el derecho a la salud del pueblo venezolano. Creemos y sostenemos que hay una crisis humanitaria en el sector salud y que no es ocultándola y no es amedrentándonos para mantenerlo silenciosa. Enfermeras y trabajadores de los centros de salud del país se preparan para realizar una gran toma de los hospitales como medida de protesta ante la situación de contratación colectiva, así como la falta de insumos y medicinas. Amigos, bienvenidos. Acoso Escolar regresa con el mismo cariño y compromiso de siempre. Hoy les comentamos que el apoyo que brindan los adultos a los niños que sufren de acoso escolar es fundamental. De usted puede depender que la ayuda a la víctima pueda convertirse en un milagro. Esta madre, convencida de esta premisa, logró que Gwen Stefani viera en pleno concierto el cartel que decía que su hijo era víctima de bullying. Subir al escenario no solo llenó de emoción al niño, sino de fortaleza para no permitir que ninguna otra burla lo hiera. Mi hijo sufrió bullying desde primero a quinto grado. ¿Qué? Él llegaba a casa triste cada día, pero iba a su cuarto, oía tu música y sonreía. Vente para acá ya mismo. Que los niños logren inteligencia emocional los hará seguros de sí mismos y los blindará de humillaciones y desprecios. Es muy importante cómo manejar la rabia. La rabia es una emoción sana. Debemos rescatar la capacidad de crear, de inventar, de opinar, de expresarse. Que los niños internalicen que pertenecemos a un todo y que somos responsables de nuestras acciones y todo trae una consecuencia, pondrá a pensar dos veces a quien quiere utilizar como arma la violencia. Tenemos que rescatar el niño ciudadano, el niño que pueda ser capaz de ver lo que pasa en el país, pero también lo que hace falta y que él pueda proponer, que él pueda hablar, que pueda expresarse para que él sienta, yo soy un ciudadano. El niño que recibe amor, amor es lo que da. Amemos tanto a nuestros niños que seamos capaces de formar seres independientemente responsables y empáticos con ellos mismos y con el entorno. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Momento de hacer una pausa aquí en Noticiero Venevisión. Ya volvemos, no se retiren. Leomarly Rivero necesita cetiricina, lidolactil en sobre y enterogermina. Favor contactar por el teléfono 0412-433-5353. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En España, el jefe de gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró que si el PSOE mantiene su negativa a formar gobierno, existe un riesgo de realizar unas terceras elecciones en el país. Esto lo indicó en rueda de prensa tras concluir una reunión de una hora con el líder socialista Pedro Sánchez, quien reiteró el no de su partido a la investidura. Además, la Unión Europea advirtió que sancionará con 6.000 millones de euros al país ibérico si no alcanza un pronto acuerdo político. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama afirmó que el candidato republicano Donald Trump no está capacitado para ser mandatario de su país.
Seguimos en Estados Unidos. 5 personas murieron y varias resultaron heridas tras el accidente de un autobús en California. El vehículo que transportaba a 30 pasajeros impactó contra una valla. En Siria, al menos 30 personas fallecieron en las últimas 24 horas en la ciudad de Alepo. Esto tras ataques efectuados por fuerzas rebeldes en una zona sitiada por el ejército local. Cerramos en la India, donde 90 personas han muerto a causa de las lluvias que afectan al país asiático. Más de 700.000 pobladores se refugian en campamentos habilitados por el gobierno. Hacemos una nueva pausa. Y enseguida regresamos con más información. Ya volvemos. La paciente Stephanie Velázquez necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Por favor, comunicarse al número telefónico 0426-890-7310. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Feliz noche amigos, yo soy Carlis Cuadros, esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos con las noticias del mundo del espectáculo con el talentoso Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien compartió con todos sus seguidores el remix Andas en mi cabeza. El venezolano del dúo Chino y Nacho publicó a través de su cuenta de Instagram un video de un fragmento de la versión remix del tema Andas en mi cabeza, junto a Wisin y Don Omar. En el clip lo vemos en compañía de sus hijos Diego y Santiago y en menos de 24 horas ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones y 1.400 comentarios. Suave, suave, como usted sabe, sacúdelo, mueve lo que nunca se acabe. Duro, la reina de la clave, te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe. Seguimos con otro venezolano reconocido internacionalmente, nuestro Edgar Ramírez, quien envió un mensaje por sus redes sociales para informar que está muy bien luego de sufrir un accidente automovilístico. La noticia la confirmó a través de una fotografía en Instagram donde expresó: aquí mi portada de Flaunt Magazine, una de las más especiales que he hecho ya que por poco no la hago. Tuve un accidente de carro muy feo el día anterior a la sesión fotográfica, el mismo día de la entrevista. Milagrosamente no me pasó nada ni un rasguño. Y cambiamos de tema con la actriz Shannen Doherty, quien lamentablemente compartió que el cáncer que padece se ha propagado por su cuerpo. La recordada Brenda de la serie Beverly Hills reveló que el cáncer de seno que le fue diagnosticado en el año 2015 se propagó a través de su sistema linfático, por lo cual tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia. En una de mis cirugías descubrimos que algunas células cancerosas habían llegado a esos nódulos linfáticos, así que por esta razón estamos haciendo quimio y luego radiaciones. Indicó la artista que en mayo pasado se sometió a una mastectomía. Asimismo, expresó que más allá del dolor físico que le produce el tratamiento, lo más difícil de su lucha es la incertidumbre. Comencé a pensar que ya no viviría, ya no miro el pasado. Yo quiero creer que si lucho voy a estar bien, reiteró. Cerramos con Will Smith y Jared Leto, quienes contaron más de sus personajes en el estreno de la película El Escuadrón Suicida. Este lunes fue el estreno del esperado film de DC Comics en Nueva York y parte del elenco estuvo presente para hablar de sus personajes. Jared Leto dijo que está consciente de la dificultad de ser el Guasón, por lo que su versión del personaje es diferente. Como actor disfrutó de hacer el mal, atemorizar y manipular a las personas. Por su parte, Will Smith señaló que este papel le cambió la manera de interpretar un rol y su forma de ver los personajes que quiere desarrollar. Amigos, de esta manera concluimos. Yo soy Carlis Cuadros. Que tengan feliz noche para todos y nos vemos en nuestra emisión matutina. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Iniciamos los deportes contándoles que este martes el tricolor venezolano fue izado en la Villa Olímpica de Río de Janeiro a tan solo horas del inicio de los Juegos. Estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez, y algunos de los 32 deportistas que ya se encuentran en la nación carioca. La bandera ocupó su espacio en la villa mientras sonaban los acordes del himno nacional. Se espera que el resto de los 86 abanderados nacionales lleguen a Río para la gran ceremonia inaugural el viernes 5 de agosto.
Por su parte, la Delegación Nacional de Boxeo ya se encuentra en Brasil afinando detalles y con el claro objetivo de ponerle fin a la sequía de 32 años sin sumar medallas para el país en esta categoría. De verdad estamos ya al tope, nada más afinando algunos detalles, y también haciendo el peso, que bueno, que eso es el oponente más fuerte que tenemos nosotros. Esta es la emoción de todo atleta, ya estar en unos Juegos Olímpicos, defendiendo su país, es lo más bello para todo atleta. Me tocó esta oportunidad a mí, la verdad que bastante orgulloso. Llevamos 8 Olimpiadas sin agarrar medalla. Aquí rompemos la sequía con el favor de Dios. Hemos hecho un buen trabajo con los muchachos, están bien fogueados, bien entrenados. Pasamos al mundo del fútbol porque la Vinotinto Sub-20 cayó 2-1 ante Argentina en la semifinal del torneo de la Alcudia, con goles de Lautaro Martínez de penal y Brian Mancilla al 60. La albiceleste selló su pase a la final contra España. Venezuela logró descontar gracias a Yangel Herrera al minuto 70 tras un tiro libre. Por su parte, en la rama femenina, las chicas Vinotinto disputarán este miércoles su duelo de semifinales contra el conjunto del Español. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque este martes en el duelo entre los Tigres de Detroit y los Medias Blancas de Chicago deslumbró el talento criollo. Aníbal Sánchez fue encargado de abrir el encuentro para Detroit por espacio de 6 episodios en los que ponchó a 2 y permitió 6 hits. Miguel Cabrera sumó su 24º jonrón del año, seguido por Víctor Martínez, quien en su despacho dio un cuadrangular número 18 en la campaña por Chicago. Abisail García logró conectar su 8º jonrón de la temporada. El duelo finalizó 11-5 en favor de los Tigres. Así de esta manera llegamos al final de esta emisión de Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.